Sistema de los ganglios basales. Los núcleos de los ganglios basales establecen bucles o circuitos en los que las señales de la corteza vuelven a ella. Los ganglios basales son núcleos profundos del telencéfalo. Comprenden el núcleo estriado formado por los núcleos caudado y putamen y el núcleo pálido. Los núcleos están conectados con otras dos masas de neuronas, una diencefálica, el núcleo subtalámico del ius y un componente mesencefálico, la sustancia negra, entre paréntesis figura 3.20. Estos componentes neuronales constituyen diversos circuitos cuya alteración da lugar a cuadros clínicos de importancia neurológica, como la enfermedad del Parkinson. Los ganglios de la base no solo están implicados en funciones motoras, sino que la relacionan con los procesos cognitivos y con la conducta. Los ganglios de la base reciben aferencias de corteza, tálamo y núcleos mesencefálicos. Establecen proyecciones sobre los núcleos de la formación reticular que dan origen a los tractos reticoespinales, sobre los que tienen un efecto inhibidor, y a las áreas premotoras de la corteza, CPM y AMS. El tálamo media estas conexiones corticales. La mayor parte de las fibras eferentes tienen sus neuronas de origen en el núcleo pálido y emplean GABA como neurotransmisor, que tiene un efecto inhibidor. El sistema de los ganglios basales participa en varios circuitos. El bucle motor o circuito principal es el formado por corteza, estriado, pálido, tálamo, áreas premotoras, CPM y AMS. Las aferencias de la corteza son excitadoras para las neuronas del estriado, que es su lugar de destino. Estas tienen sinapsis inhibidoras sobre las neuronas del pálido, cuyos axones inhiben también al tálamo. El tálamo tiene efecto activador sobre la corteza premotora. La función de este bucle está modulada por circuitos internos entre los distintos núcleos de los ganglios basales. Esta modulación puede establecerse a través de una vía directa en la que suprime la inhibición que ejerce tónicamente el pálido sobre el tálamo, por lo que el tálamo estimula la corteza, el resultado de la activación de la corteza premotora y la facilitación del movimiento, entre paréntesis figura 3.21. Se puede producir otro tipo de modulación mediante una vía indirecta en la que interviene el núcleo subtalámico, el resultado de la inhibición del tálamo y corteza premotora con el efecto de inhibir el movimiento. La vía directa supone una retroalimentación positiva. La activación cortical de los ganglios basales refuerza la actividad de la propia corteza. Por el contrario, la vía indirecta supone una retroalimentación negativa. La estimulación cortical sobre ganglios basales provoca inhibición de la corteza. Los resultados serían opuestos en cuanto a facilitar o inhibir los movimientos, según intervenga una u otra vía. Las proyecciones dopaminérgicas de la sustancia negra sobre el estriado producen un efecto similar sobre dos vías moduladoras. Reducen la inhibición del tálamo y facilitan a la corteza y la actividad motora. Los ganglios basales participan en otro circuito de importancia funcional, circuito prefrontal implicado en las funciones cognitivas, circuito límbico relacionado con funciones emocionales y circuito oculomotor implicado en los movimientos oculares. Las funciones de los ganglios basales sobre el movimiento son múltiples y complejas. Durante la actividad motora voluntaria, las neuronas del pálido pueden aumentar, como ocurre la mayoría de las veces, o disminuir su descarga respecto a un nivel tónico espontáneo. Cuando la actividad del pálido disminuye, la señal de salida del sistema de los ganglios basales facilita y refuerza el patrón motor seleccionado. El aumento de actividad en AMS y en CPM que se produce podría servir como una señal de ejecución del movimiento cuando se eleva por encima de un nivel determinado. Cuando la activación del pálido aumenta, la función global de este sistema sería la de suprimir los patrones motores que interfieren con el movimiento deseado, con inhibición de los músculos antagonistas o competitivos para la acción seleccionada.
El hecho de que exista actividad previa al movimiento indica que los ganglios basales también intervienen en la planificación motora. Pueden almacenar programas motores que son puestos en marcha según nuestros deseos. La activación desde la corteza asociativa. Se propone la existencia de subcircuitos con funciones diferentes, unos dedicados a la planificación, otros que den a la corteza premotora la orden de salida para la ejecución motora, otros que eliminen movimientos que pueden alterar el elegido y otros más que favorezcan y refuercen la acción motora seleccionada. El sistema de los ganglios basales, a través de sus proyecciones reticulares, también tienen un papel funcional en el control de la actividad postural durante la locomoción o cuando se realiza un movimiento balístico. Las alteraciones de los ganglios basales originan trastornos hipo e hipercinéticos. Las lesiones del sistema de los ganglios basales provocan abundantes alteraciones motoras, que incluyen trastornos en la postura y en la locomoción, aparición de actividad motora espontánea y dificultad en la ejecución de los movimientos. Se denomina alteraciones hipocinéticas a las representadas por acinesia o bradicinesia, pérdida de dificultad o enlentecimiento de los movimientos. Las alteraciones hipercinéticas se pueden manifestar como rigidez por aumento del tono muscular o como discinesias o movimientos involuntarios que incluyen temblor, tics, movimientos espasmódicos, orofaciales y de las zonas distales de las extremidades, entre paréntesis el síndrome coreico, movimientos lentos de flexión o pronosupinación, como retorciéndose de las extremidades, entre paréntesis atetosis, movimientos violentos y amplios de los brazos, entre paréntesis hemivalismo, o movimientos lentos y posturas anormales, entre paréntesis distonias. Las alteraciones hipocinéticas estarían correlacionadas con una actividad excesiva de la vía indirecta y la hipercinética con una hipoactividad de dicha vía. El comportamiento motor normal dependerá del equilibrio en la actividad de las dos vías directa e indirecta, entre paréntesis figura 3.21. La enfermedad del Parkinson presenta una alta incidencia en la población. Se caracteriza por la lentitud y menor amplitud del movimiento, entre paréntesis vadrocinesia. Dificultad para iniciarlos, entre paréntesis acinesia. Mayor tono muscular, entre paréntesis rigidez. Y movimientos rítmicos de los dedos, entre paréntesis temblor en reposo. Produce también pérdida de la expresión de la cara y una marcha característica. La causa de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra que supone una hiperactividad de la vía indirecta e hiperactividad de la vía directa, de forma que el pálido está estimulado y el tálamo y corteza inhibidos. En la corea de Huntington, el cuadro coreico se acompaña con demencia. Se trata de una enfermedad hereditaria en la que se produce destrucción de la mayoría de las neuronas GABAérgicas y colinérgicas del estriado. Esta destrucción inactiva al núcleo subtalámico, lo que explica los síntomas coreicos: una marcha anómala, entre paréntesis baile de San-Vito, y contracciones espontáneas de las extremidades. Para el baloncestista dispuesto a realizar el saque, la actividad del sistema de los ganglios basales sobre las áreas premotoras pueden suponer la señal para desencadenar el movimiento, al activar a su vez estas la corteza motora primaria. También intervienen los ganglios de la base en la programación y en la supresión de actividad motora que interfiera con la programada. Pero no solamente se van a contraer determinados músculos, sino que es necesaria la combinación de todos ellos en una sucesión armónica y precisa para que la acción se lleve a cabo de forma correcta. De ello y de la corrección del programa motor empleado, entre paréntesis, si el balón lamentablemente acaba en un adversario, es responsable el cerebelo. Cerebelo es un órgano complejo estructural y funcionalmente.
entre paréntesis figura 3.22. Sus neuronas representan la mitad del número total de las del cerebro y su volumen es la décima parte. Las alteraciones del cerebelo afectan a la coordinación de los músculos durante los movimientos. Si la lesión es general, se produce hipotonía generalizada, ataxia o descoordinación, temblor intencional durante la ejecución de los movimientos, nixtamo ocular y puede haber también un deterioro de las funciones cognitivas y del aprendizaje motor. Se reconocen tres divisiones funcionales en el cerebelo: vestibulocerebelo, espinocerebelo y cerebelo-cerebelo. El vestibulocerebelo comprende el lóbulo flóculo-nodular, recibe información de los núcleos vestibulares y los núcleos pótinos, que relevan información de la corteza visual, entre paréntesis vía corcopornocerebelosa. Las células del lóbulo flóculo-nodular se proyectan sobre los núcleos vestibulares a través de uno de los núcleos profundos, el fastigial, pero también con eferencias directas. El vestibulocerebelo es necesario para la información de origen visual y vestibular se aproveche y evitar que la imagen se desplace sobre la retina cuando se mueve la cabeza. Su función es importante para estabilizar la postura y para coordinar la marcha. Su lesión provoca un déficit en el procesamiento de la información vestibular. El paciente necesita aumentar su base de apoyo para mantenerse erguido. Durante la marcha se balancea el tronco y se separan las piernas, con movimientos titubeantes e irregulares. También puede haber un trastorno de los movimientos oculares durante los giros de la cabeza. El espinocerebelo incluye la corteza del vermis, la región media de los hemisferios y los núcleos profundos fastigial y interpuesto. Recibe aferencias de la médula espinal. Entre estas son especialmente importantes para el control motor las que llevan información de receptores musculares y articulares, y las relativas al estado de actividad de los circuitos de interneuronas espinales. También proyectan a esta zona de forma ordenada topográficamente la corteza sensitiva y motora. Las eferencias del espinocerebelo se dirigen al tronco del encéfalo, a los núcleos vestibulares y reticulares y núcleo rojo, entre paréntesis, origen de los tractos motores descendentes, y a la corteza motora a través del tálamo. El espinocerebelo dispone de un gran contingente de información sensorial y sus proyecciones se dirigen a las zonas de origen de los haces descendentes, incluida la corteza motora primaria. Interviene en el control de la postura y la locomoción durante los movimientos voluntarios. Asimismo, intervienen en el control de los movimientos oculares y de la cabeza, entre paréntesis cara y boca. En general, desempeña un papel importante en la regulación del movimiento por señales sensoriales. El cerebro-cerebelo comprende la corteza lateral de los hemisferios y el núcleo dentado. A esta zona llega información de la corteza motora y de la corteza parietal posterior y corteza prefrontal. La salida principal se dirige a la corteza motora a través del tálamo. El cerebro-cerebelo integra un circuito corteza-cerebelo-corteza, entre paréntesis figura 3.23, que, al carecer de entrada sensorial relevante, sugiere que esta zona interviene en la fase preparatoria de los movimientos. En la planificación motora, las representaciones o ensayos mentales de actos motores y la estimación de los errores cometidos en la ejecución del movimiento. Cuando llega desde la corteza el plan del movimiento, el cerebro-cerebelo devuelve a la corteza un programa motor que incluye los músculos a emplear, la secuencia temporal de su activación y la fuerza a desarrollar. Esta función, como se ha indicado también, se propone para los ganglios basales, entre paréntesis figura 3.24, pero el cerebelo, además de guardar los programas motores, se ocupa de mejorarlos con la práctica, especialmente aquellos que utilizan para los movimientos del tipo balístico, no modificables durante su ejecución.
También desempeña funciones de tipo cognitivo y parece tener especialmente importancia para programar actos motores complejos y secuencias de movimientos, para los que necesita una evaluación precisa de las circunstancias espaciales y temporales. El cerebelo mejora la eficacia con la que se realizan los movimientos voluntarios, mientras que los movimientos de un individuo sano se ejecutan de manera fácil y armoniosa. En un paciente cerebeloso se producen alteraciones diversas que afectan sobre todo la coordinación motora, entre paréntesis ataxia. Los movimientos se retrasan en su inicio y finalización. Un movimiento sencillo como tocarse la punta de la nariz con el dedo índice teniendo el brazo extendido, entre paréntesis prueba índice nariz, puede convertirse en complicado cuando hay lesión cerebelosa. El movimiento del brazo pierde su armonía porque se moviliza en primer lugar el hombro, después el codo, luego la muñeca y finalmente los dedos. Esto es asinergia o descomposición del movimiento por grupos musculares. El retraso en la finalización ocasiona dismetría, con lo que el dedo puede no alcanzar la nariz o chocar con ella u otra zona de la cara. Puede haber temblor intencional mientras se realiza el movimiento y también presentar dificultad para realizar movimientos alternantes rápidos, como la pronación y supinación del brazo. El cerebelo introduce señales correctas para disminuir los errores en la ejecución motora. El cerebelo, debido a sus aferencias medulares y corticales, puede comparar las señales que informan del acto planificado con las que informan del acto ejecutado. Puede así introducir señales correctoras anticipadoras para reducir los errores detectados en anteriores ensayos del movimiento. Esta aportación cerebelosa al programa motor, por ser de tipo anticipador, no es modificable durante su ejecución. Solamente las nuevas aferencias darán al cerebelo posibilidad de evaluar de nuevo los errores cometidos para introducir nuevas señales anticipadoras. De esta forma, con la repetición, con el entrenamiento de los movimientos, el cerebelo consigue perfeccionarlos con respecto a lo previsto en la planificación motora, modificándolo el programa motor. Las modificaciones que se producen en los circuitos cerebelosos por la repetición de los movimientos llevarían a reajustar y a perfeccionar el programa motor. Una vez que se ha aprendido, el programa se puede ejecutar cuando la corteza lo ordene, sin necesidad de un control consciente inmediato. Pero si cometen errores, de nuevo el cerebelo puede reelaborar el programa para el próximo ensayo.